Pues hoy celebramos a un santo negro. Ay, no, ya no se puede decir negro, ahora hay que decir afroamericano, porque hay palabras que no sé por qué ya no se pueden decir. No se puede decir viejo, hay que decir adulto mayor, no se puede decir discapacitado, hay que decir con capacidades diferentes, no se puede decir ciego, hay que decir invidente. Todo esto es una hipocresía. Porque hay palabras que siempre son malas, siempre son peyorativas, siempre son insultos. Pero hay palabras que depende de cómo se digan pueden ser insulto o no. Cura es una palabra preciosa, pero si lo dices así con odio, ¡cura!, pues ya se convierte en una palabra fea. Entonces todo depende del corazón. Estas palabras depende del corazón con la que las digas. Y negro se puede decir para ofender o puede ser una palabra preciosa, como blanco, como... Aquí en Perú se hace mucho, con cariño se dicen esposos a las esposas, mi negra y mi gorda, y dile a una mujer gorda para ofenderla, eso es tremendo, pero ay, mi gorda, y a veces es más flaca que un y le llaman, bueno, todo depende del cariño con que se digan las cosas. Entonces no caigamos en eufemismos, porque no caigamos en esta trampa de hablar como nos dicen que tenemos que hablar, porque cuando el corazón no es recto, si una persona desprecia a, por ejemplo, antes decía subnormal, ahora no se puede decir subnormal porque es por debajo de normal, y entonces es discapacitado, y nos enseñaron a todos a decir discapacitado, pero un buen día nos dijeron que discapacitado no, que es con habilidades diferentes. Todos son bobadas. Si amamos a estas personas de verdad, cualquier palabra nos sirve y se puede decir con mucho cariño. Pero claro, nos enseñan a hablar así, luego a estas personas se las abortan y se las asesinan en los vientres de sus madres porque una persona que está enferma no tiene derecho a nacer. Ah, pues vaya, y entonces nos creemos que somos una sociedad más tolerante que ninguna y más respetuosa que ninguna. Todo es muy falso. Entonces, bueno, pues tenemos este santo negro, o más exactamente, mulato, porque realmente lo que era mulato. Una eminencia, una de las personas más grandes que ha pisado el Perú. Y es un héroe verdadero, más que muchos héroes que a quienes les ponen estatuas en nuestras plazas, mucho más. El hijo de un hidalgo burgalés, caballero de Alcántara, Juan de Porras, su apellido es Porras, lo que pasa que empezó a sonar mal y también se le cambió, y entonces es Porres, pero él diría, yo no soy Porres, soy Porras, que es el apellido de mi padre. Y bueno, pues también nació de una panameña negra, esta sí que no era mulata, era negra, negrísima, la maravillosa mujer Ana Velázquez, que residía en Lima, una gran madre. Él es hijo de clandestinidad, es lo que se llamaba hijo natural, es decir, no es un hijo de un matrimonio, es decir, es hijo de un pecado. Jesús también tuvo ascendentes, por supuesto María y José no, pero también tuvo ascendentes. Tuvo alguna prostituta en su familia. En la ascendencia de Jesús está Rahab, la prostituta, está Betsabé, que se portó muy mal, y reyes nefastos. No nos tenemos que avergonzar de nuestros ancestros. Si se portaron mal en alguna cosa, pues nos tenemos que reconciliar y decir, bueno, pues mi padre o mi abuelo o mi bisabuela, pues no se portaron bien, yo no tengo que juzgarles, Dios les juzgará, pero lo cierto es que con sus aciertos y sus errores, aquí estoy yo. Y es muy importante reconciliarnos con nuestros mayores. Y bueno, pues don Juan y doña Ana pues cometieron el pecado de la fornicación, pero Dios es especialista en sacar bien del mal y de un pecado que nunca se puede justificar. Y no podemos ahora decir, bueno, si no pasa nada, ahora no es tan grave, ahora que todo el mundo comulgue. No, es un pecado de fornicación gravísimo. Pero Dios es así de grande y hace cosas buenas del mal. Del mal saca bien. Y nunca presumieron de que lo habían hecho bien, pero se enderezaron porque fueron buenos padres. No fueron esposos nunca, no sé, porque don Juan nunca llegó a tomar a esta mujer por esposa, a lo mejor le da, no lo sé. El caso es que a sus hijos sí los cuidó, aunque no los reconoció en un principio, la partida de bautismo de San Martín no pone el nombre de su padre, pero 2 años después fue reconocido. 2 años después nació otra hermana de Martín, de la misma relación pecaminosa, Juana, y bueno, pues fue bautizado inmediatamente, a pesar
de las debilidades que no nos tocan a nosotros, pues fue bautizado el mismo día que nació, en la misma pila, y le bautizó el mismo cura que bautizó 7 años después a Rosita, a Santa Rosa, en la iglesia de San Sebastián. Y ahí escribió de padre desconocido, porque él no sabía quién era su padre, pero luego don Juan cuidó de su hijo, y ya digo que al final los reconocería al ver que estaba en una precaria situación, y entonces se hizo cargo de las consecuencias de sus pecados. Y bueno, pues fue destinado a Guayaquil, actual Ecuador, entonces era todo el mismo virreinato del Perú, y a los 2 años toma a sus hijos mulatos y los pone a estudiar. Pero esa zona, ese puerto de Guayaquil, en el actual Ecuador, estaba atacado por los piratas que tanto han hecho sufrir a América. América en el virreinato prácticamente estuvo en paz. Tuvo sus conflictos, pero comparado con la historia de todos los lugares, fueron siglos de mucha paz. Pero quien más turbó esa paz fueron los piratas pagados por reinos protestantes, por los piratas. Algunos eran corsarios, es decir, tenían patente de corso, el permiso de la reina anglicana de Inglaterra y de los calvinistas de Holanda. Y fue nombrado gobernador de Panamá, pero mandó con su piadosa madre, con doña Ana, mandó a sus hijos a Lima, que estaba mejor protegida que Guayaquil, por ser una ciudad más importante. Lo confirmó Santo Toribio Mogrovejo, ni más ni menos, y este muchacho, Martín, pues dio pronto muestras de ser un gran aprendiz, y tuvo 3 maestros sucesivos. Uno que era herborista, que no significa brujo, sino, pues hoy diríamos un farmacéutico de la época, que conocía bien para qué servía cada hierba. Luego, un barbero, que no lo confundamos, los barberos de la época sí afeitaban, pero no eran solo barberos, eran más que un peluquero, necesitaban más conocimientos que un peluquero, porque también eran sangradores. En aquella época se hacía mucho las sangrías, cuando alguna persona se enfermaba, según qué enfermedades, se le diagnosticaba una cosa que no se ha demostrado tan efectiva, pero entonces se pensaba que era lo máximo, que era sangrarle, es decir, hacerle incisiones para que saliera sangre. Entonces el cuerpo entraba en ebullición y se ponía a trabajar para intentar sanar eso, y bueno, pues había que tener sus conocimientos. Y además esos barberos eran un poco dentistas, así que todas estas cosas aprendió San Martín. Y luego aprendí de un médico español, total, que tuvo bastantes conocimientos de lo que hoy llamaríamos las ciencias de la salud. A los 15 años entró en contacto con un gran sacerdote dominico, el padre Juan de Lorenzana, y estuvo con él llevando su dirección espiritual, y a los 24 años fue admitido como hermano de la orden, aunque su padre no estaba muy de acuerdo porque pensaba que estaba llamado a cosas más altas, ¿no? A lo más alto es la santidad, y a eso llegó, cosa que muchos no llegamos. Y bueno, pues destacó por una caridad extrema. Llegó a ser regañado por el prior, una vez le regañó por meter enfermos en clausura, en su propia cama y en celdas. Y fue castigado por esa desobediencia, cumplió el castigo, pero no mostró arrepentimiento. Y cuando le decían que por qué no estaba arrepentido, él no protestó por el castigo, sabía que esa falta de obediencia llevaba a tal castigo, y entonces respondió, puesto que se le había preguntado, si no lo hubiera respondido: no he pecado, contra la caridad no hay precepto. Esto es una gran enseñanza que nos da San Martín. No he pecado, contra la caridad no hay precepto. Y bueno, pues todas estas personas, contra lo que nos quieren contar, tuvieron la gran ayuda de grandes gobernantes de la época. Y entonces el virrey, el conde de Chinchón, con él, San Martín solo no lo hubiera hecho, ni el virrey sin San Martín lo hubiera hecho, pues fundó el asilo y la escuela de Santa Cruz, que era una especie de escuela profesional para ayudar a las personas, a los jóvenes a capacitarse para ayudar a los demás. Tuvo una gran amistad con otro gran dominico, que llegó a lo más alto también, a la santidad, porque lo más alto en la Iglesia no es ni ser papa, ni ser obispo, ni ser sacerdote. Lo más santo en la Iglesia, lo más grande es ser santo. Y a eso llegó Martín, a eso llegó Rosa, a eso llegó Toribio, y a eso llegó Juan Macías.
estos santazos, como la copa de un pino. Y bueno, pues empezó a medida que avanzaban los años, cada vez tuvo más fama, y ese es el porqué. Al morir, pues fue despedido con olor de multitudes por el virrey, por el arzobispo, y ahí descansa, se le puede ir a venerar en el convento de Santo Domingo, está junto a Santa Rosa y a San Juan Macías, una misma iglesia, podemos venerar y rezar devotamente ante 3 santos. De ahí que Lima sea llamada, la ciudad de los reyes es también la ciudad de los santos, Lima es una ciudad ensantada. Cuando murió, sus coetáneos, enseguida, porque se habla de esta época como una época supersticiosa, donde todo el mundo se lo creía todo, no, era una época bastante científica, y enseguida, con luz y taquígrafos, que se diría hoy, enseguida, con tribunales y abogados, se recogieron testimonios que hablaban pues, de casos muy extraordinarios, por ejemplo, de bilocación. La bilocación consiste en que un santo está... La gente piensa que en 2 sitios, es imposible estar en 2 sitios, un santo solo puede estar en un sitio, puesto que el cuerpo se lo puede ocupar, pero se puede aparecer en otro sitio, entonces da la sensación de que está en 2 sitios distintos. Y entonces, sin salir de Lima, fue realmente visto, no su cuerpo real, pero el que lo veía tenía la sensación de que lo estaba viendo y que le hablaba. Hoy me decía un sacerdote que conoció a un señor que fue al confesionario después de muchísimos años sin confesarse y que le decía, vengo a confesarme porque me lo ha dicho San Martín de Porres. Bueno, pues todo es posible. Y así es, San Martín de Porres fue visto en México, fue visto en África, fue visto en China, fue visto en Japón y jamás salió del virreinato del Perú. Y bueno, también, sin salir de su celda, llegó a curar a cientos de moribundos. Y cuando le preguntaban, él contestaba con toda humildad, yo tengo mis modos de entrar y salir. Tenía un gran control sobre la naturaleza, plantas que germinaban antes de tiempo, y por lo que más famoso es por los animales que atendían a sus mandatos. Por eso se ha hecho tan popular el dicho de comieron en un mismo plato perro, pericote y gato. Y así es, popularmente. A mí me parece el milagro menos importante e interesante, que es ver a San Martín de Porres con un perrito, un ratoncito, un pericote y un gato. Pero esta cosa que, bueno, parece ser que un día se enfadó porque los ratones estaban robando la comida y entonces un día les habló y les dijo que fuera la última vez, que vinieran a la hora convenida y que vinieran al día siguiente a tal hora y que les daría de comer lo que tenía que darles de comer, y parece que los ratones lo intentaron, lo hicieron. Yo lo he intentado y no lo he logrado nunca. Es lo que tiene no ser santo, que los ratones no te obedecen. Y bueno, yo me pregunto, con todos los milagros que hizo, ¿por qué a la gente le gusta eso de poner en un platito, tener a San Martín y a sus pies un perrito, un gatito y un ratoncito? Bueno, porque es una escena muy tierna, pero también porque yo creo que responde al gran anhelo de armonía que todos tenemos. Hoy está muy de moda el ecologismo, pero no hagan mucho caso los ecologistas, que son verdes por fuera y rojos por dentro, como las sandías. No hagan mucho caso los que hablan del cambio climático y del planeta. Cuando una persona está a favor del aborto, no le puedes hacer mucho caso, no te puedes creer que ama mucho la naturaleza y que ama mucho... No es verdad. ¿Cómo vas a amar a los animales más que al ser humano? ¿Cómo va a tener más derechos un perro callejero que un niño no nacido? Entonces, bueno, pues no hay que fiarse de estas personas. Dime de qué presumes y te diré qué careces. Pero, por supuesto que nosotros debemos tener un gran amor por la naturaleza. Es un don inmenso que nos ha dado Dios y tenemos la obligación no solo de cuidarla, sino de conservarla y de entregársela a nuestros hijos mejor de cómo la hemos encontrado. Entonces, esas personas que están dispuestas a asesinar niños para vivir ellos más cómodamente y para que el futuro sea cada vez más oscuro, porque el futuro es muy oscuro sin niños, un futuro en el que solo va a haber viejos y para los que se está preparando otra ley también asesina, que es la eutanasia. Díganme ustedes qué amor por la naturaleza hay. Y cuando yo digo estas cosas, a veces me responde la gente, no, es que los animales son mejores que los seres humanos. Bueno, bien, pues que lo digan, pero es terrible pensar que un animal es más que un ser humano, es la degradación a la que hemos llegado.
El caso es que, claro que tenemos que amar a los animales, pero no porque sean un fin en sí mismo. Los animales están hechos para nuestro servicio, lo cual no quiere decir que podamos hacer con ellos lo que nos dé la gana y tratarlos despóticamente, no. Tenemos la razón, cosa que ellos no tienen. Los animales no tienen razón, aunque algunos piensan que medio hablan y que aman como los seres humanos. Pues ni tienen nuestro corazón, porque no tienen alma, ni tienen nuestra razón. Y nosotros sí, se supone que la tenemos, porque a veces no la usamos ni el corazón ni la razón. Por eso a veces parecemos más abyectos que los animales. Pero eso no es por ser humanos, sino por renunciar a ser humanos. Cuanto más humanos seamos, mejores seremos. Porque se usa como sinónimo, ¿no? Ay, me he portado muy mal, es que soy humano. No, cuando te portas mal, eres menos humano. Cuanto más humano seas, mejor serás. Pero este perro, pericote y gato que comen en un mismo plato, nos hablan de este anhelo que tenemos de armonía. Primero, armonía con Dios. Si no hay armonía con Dios, no hay armonía entre los hombres. Despídanse. No hay armonía. Habrá relaciones egoístas e interesadas que harán pues, que nos tratemos bien para no agredirnos, pero eso no es amor. Para que de verdad haya armonía en una familia, o entre dos amigos, o y mucho más entre naciones, hace falta que reine Dios. Y por lo tanto, este perro, este gato y este ratoncito que comen de un mismo plato nos hablan de este sueño y esta promesa y esta profecía de que llegará un día en que seremos un solo rebaño y un solo pastor, que llegará un día en que viviremos en armonía con Dios, entre nosotros y, por supuesto, con la naturaleza y con la creación. Y por eso, pues hoy, mirando esta tierna escena de un santo con su escoba, que nos habla de servicio, no como las escobas de las brujas del Halloween, no, las escobas que son para servir, pues nos dicen mucho. Y por eso San Martín de Porres es un santo tan popular, tan querido, y hoy le pedimos que nos siga ayudando, porque San Martín de Porres sigue ayudando. El milagro para su canonización lo realizó San Martín hace solo 60 años en Tenerife, una isla de España, en el que había un niño que le cayó una piedra en la pierna, se la gangrenó, y por la oración de los suyos, pues este niño sanó. Pues si San Martín de Porres sanaba cuando estaba en vida, ¿cuánto más ahora que está junto a Dios? Pues sigamos pidiendo para San Martín la sanación de nuestro cuerpo, si lo necesitamos, pero ante todo y sobre todo, la de nuestra alma. Que así sea.